Ya podemos partir. Bien. Muy buenos días. La Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía y el Departamento de Filosofía les saludan fraternalmente y les dan bienvenida a este segundo día de conferencias. Antes de comenzar, les informamos a los asistentes que el chat se encuentra habilitado para plantear sus preguntas. Finalizada la conferencia, se le realizarán estas preguntas a nuestra conferencista. Iniciamos este segundo día con la conferencia de la doctora Fernanda Ocampo, quien en esta oportunidad nos presentará su conferencia titulada Materia y forma en la definición según Tomás de Aquino, un análisis sobre el caso puntual del hombre. Fernanda Ocampo es profesora y licenciada en Filosofía por la Universidad Católica de Argentina, magíster en Historia de la Filosofía, Metafísica y Fenomenología por la Universidad de la Sorbona y doctora en Filosofía por la Universidad de la Sorbona. Actualmente se desempeña como ayudante de primera en la Cátedra Historia de la Filosofía Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becaria doctoral y postdoctoral del CONICET y ha obtenido una beca de estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Friburgo. Sus intereses principales de investigación se relacionan con cuestiones metafísicas, gnoseológicas, lógicas y antropológicas en la escolástica, especialmente en los autores del siglo XIII. En este sentido, es autora de varios trabajos académicos en revistas especializadas y volúmenes colectivos. Ha participado como expositora en numerosas reuniones científicas nacionales e internacionales y ha integrado e integra diversos proyectos de investigación en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica de Argentina. Adelante, Fernanda, y muchas gracias. Bueno, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí. Bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Francisco, y también muchas gracias a las autoridades de la facultad por la invitación a exponer este pequeño trabajo, y sobre todo y de tanta trayectoria. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como bien dijo Francisco, mi exposición se titula Materia y forma en la definición, según Tomás de Aquino, un análisis sobre el caso puntual de hombre. Bien, comienzo entonces. Cuando nos referimos a la cuestión de la definición de las sustancias compuestas sensibles, es ya conocida la respuesta del Aquinate, mantenida a lo largo de toda su carrera, según la cual las definiciones de las realidades naturales deben estar constituidas no solo por la forma, sino también por la materia. De lo contrario, dichas definiciones no se distinguirían de las definiciones de los entes matemáticos. En efecto, ya señala Tomás en su obra de Juventud, de Ente et Essentia, que puesto que la esencia de la sustancia sensible está compuesta de forma y materia, la definición que expresa lo que la cosa es, que significa la esencia, debe también contener todos los principios esenciales de lo definido. Si así no fuera, esto implicaría poner la materia en la definición de la sustancia natural como añadida a su esencia o como una entidad por fuera de su esencia. La materia se adicionaría a la esencia sustancial ya constituida, y como esta forma de advenir es propia de los accidentes, la materia sería una entidad accidental. La sustancia natural quedaría entonces definida no ya por sus principios intrínsecos esenciales, sino por principios accidentales. Y la sustancia compuesta sensible, y así también su definición. No obstante, ambos términos pueden ser tomados en diversos sentidos, dando lugar a una diversidad de maneras de entender la composición de la sustancia sensible y a diversos modos de establecer su definición.
Tomando como modelo el caso de la sustancia compuesta hombre, nos proponemos en esta breve exposición poner de manifiesto las diferentes maneras en que el Akinate concibe la composición de hombre, haciendo valer diversas acepciones de forma y materia, y estableciendo así distintos modos o tipos de definición de la realidad humana que parecen referir a diversas finalidades y diversas áreas del saber. En un interesante artículo destinado a esclarecer los principios fundamentales de la metafísica atomista, Joshua Hochschild distingue entre tres nociones cardinales, a saber, forma, esencia y alma, que parecen referir al rol de causalidad formal por el cual alguna realidad deviene tal ente determinado. No obstante, advierte enseguida, estos términos no son sinónimos y no refiero, tratándose, según el autor, de principios metafísicos distintos, estos juegan diversos roles en modalidades diversas de composición y por lo tanto no deben ser confundidos o identificados. En efecto, cada uno de ellos tiene, respectivamente, un principio metafísico complementario que es diferente en cada caso. Así, la materia prima, que es pura potencialidad, es el principio complementario de la forma sustancial. La materia considerada bajo determinadas dimensiones, o lo que Tomás llama materia quantitate signata, es el principio complementario de la esencia. Y finalmente, el cuerpo natural organizado es el principio complementario del principio alma. El ejemplo que introduce el autor y que es referido por Tomás en numerosas ocasiones es el que corresponde al compuesto hombre, tomado en su designación particular como Sócrates. Así, según el primer tipo de composición, Sócrates sería un compuesto de forma sustancial y materia prima. Según el segundo tipo de composición, Sócrates sería un compuesto de esencia y materia asignada por la cantidad. Y finalmente, según el tercer tipo de composición, Sócrates sería un compuesto de alma y de cosas maneras. Estos tipos de composición, en efecto, ya se encuentran explicitados en Tesentia, considerando por nuestra parte que pueden finalmente ser reducidos a dos, a saber, la composición de materia prima y forma partis por un lado, y la composición de materia quantitate signata y formato, pero estos tipos de composición, mostrando simultáneamente cuál es el objeto que puede ser propiamente definido, a saber, hombre y no Sócrates, y cómo deben ser entendidas la forma y la materia, en cada caso, a fines de integrar la definición. Luego mostraremos por qué nos parece que los tres de composición descritos mencionados. Pues bien, una vez establecido en el de ente Tesentia que la esencia o utilidad de las sustancias compuestas sensibles significa aquello que está compuesto de materia y forma, el Akinate señala que tal vez podría objetar que siendo la materia principal, y así las definiciones que hemos dicho expresan las esencias de las cosas, serían también de lo singular, careciendo los universales de definición. Frente a esta absurda consecuencia, Tomás advierte que no es la materia individual o materia signata, considerada bajo determinadas dimensiones, sino la materia non signata, esto es, la materia sensible común,
la que entra en la definición universal de este tipo de sustancias. Así, por ejemplo, en la definición de hombre en cuanto es hombre, esto es, en su humanidad, se pone hueso y carne, pero no este hueso y esta carne, esto es, no la materia signata, que se pondría en cambio en la definición de Sócrates en cuanto Sócrates, si Sócrates tuviera una definición. De este modo, la esencia o quididad de hombre y la esencia o quididad de Sócrates no difieren sino según lo no signado y lo signado, quedando así la esencia hombre diferenciada de la esencia individual o la esencia del individuo Sócrates. Ahora bien, si como Tomás ha establecido anteriormente la esencia de una cosa y la definición no es sino del universal, parece claro que cuando afirma que la esencia o quididad de la sustancia compuesta es la misma composición de materia y forma, el Aquinate, al menos en un cierto registro, refiere a la esencia o quididad de la especie, hombre, por ejemplo, constituida por ambos principios o partes esenciales, esto es, humanidad constituida por la forma y la materia sensible común. Con respecto a esto, sostiene, hacia el final del capítulo segundo, que el nombre humanidad, que significa aquello de donde se toma la naturaleza de la especie con prescindencia de la materia signada, a saber, este hueso y esta carne, significa la parte formal del todo, esto es, del hombre. Humanidad que incluye en su noción una forma, y dice que es la forma del todo o forma totius. Pero no, sin embargo, agrega el Aquinate como sobreañadida a sus partes esenciales, la forma y la materia, como la forma de la casa es, por ejemplo, sobreañadida a sus partes integrales, sino más bien como uno comprende la forma y la materia con prescindencia, no obstante, de la materia asignada, que es principio de individuación. En otras palabras, la forma totius es un todo, en tanto abraza la forma y la materia común, pero a la vez es la forma de un todo, que es la especie, hombre, por ejemplo. En este sentido, en cuanto significa abstractamente la naturaleza o quididad de la especie, con prescindencia de la materia designada, se halla así al modo de parte formal. De allí lo que afirma Avicena, a saber que la quididad del compuesto no es el mismo compuesto del cual es quididad, aunque también la quididad misma sea compuesta, como la humanidad que, aunque es compuesta, no es, sin embargo, el hombre. El término concreto hombre, en cambio, significa la esencia o naturaleza del hombre, pero como todo, y así no excluye la designación de la materia, sino que implícita e indistintamente la contiene. Y de esta manera, al significar de algún modo todo lo que está esencialmente en el individuo, se predica de los hombres individuales. Quedan ya establecidas en estas pocas líneas lo esencial del pensamiento tomasiano en torno a la distinción entre forma partis y forma totius. Aunque no lo diga expresamente, mientras la forma partis constituye la forma sustancial de la sustancia compuesta, en la medida en que es perfectiva de la materia y así constituye la forma de la otra parte del compuesto, esto es, la forma de la materia prima, la forma totius, en cambio, constituye el compuesto de forma y materia sensible común, y es la forma del todo que es la especie. Esto mismo sostendrá el Aquinate en su comentario al libro séptimo de la Metafísica de Aristóteles de manera todavía más explícita. En efecto, en su comentario a Metafísica 7, capítulo 10,
capítulo en el que el Estagirita trata acerca de los distintos tipos de partes formales y materiales, buscando establecer cuáles de entre ellas integran la definición de una cosa, el dominico intercala una acotación que busca completar y esclarecer lo establecido por Aristóteles en el texto comentado. Así, observa que existen dos opiniones distintas acerca de las definiciones de las cosas y sus esencias. La primera es la de aquellos que afirman que toda la esencia de la especie, de una especie, tota essentia speciae, es la forma. Por ejemplo, toda la esencia de hombre es su alma. Estos autores sostienen entonces que la forma del todo, o forma totius, como por ejemplo humanidad, en el caso de hombre, es en realidad idéntica a la forma de la parte, forma partis, significada por la palabra alma, y que así ambas formas no difieren realmente, secundum rem, sino según la noción, secundum rationem. En consecuencia, mientras la forma de la parte se dice así en cuanto perfecciona a la materia y la hace ser en acto, la forma del todo, en cambio, se dice en cuanto el todo compuesto es colocado por ella en una determinada especie. No obstante, para estos autores, el correlato real de ambas formas no es sino la forma sustancial del compuesto. En el ejemplo, el alma humana. Ahora bien, según esta primera opinión, que el Aquinate atribuye a Averroes y a algunos de sus seguidores, ninguna parte material es puesta en la definición que indica la especie, sino tan solo los principios formales o partes de la forma sustancial. Sin embargo, sostiene Tomás, esto no se corresponde con la intención de Aristóteles, quien en el libro sexto de la Metafísica afirma que las cosas naturales poseen en su definición materia sensible, la cual forma parte de la esencia de las cosas naturales, no solo en cuanto a los individuos, sino también en cuanto a las especies mismas, ya que no son los individuos, sino las especies las que son definidas. Para el Aquinate, entonces, la doctrina del Estagirita está debidamente representada por la segunda opinión mencionada, que pertenece a Avicena. Para el filósofo persa, en efecto, la esencia o quiridad de la especie está constituida de materia y forma, aunque no de esta materia individual y de esta forma individual, que en cambio sí constituyen al individuo como Sócrates o Calias. De esta manera, de acuerdo con esta segunda opinión, la forma del todo, que es la quiridad de la especie, difiere de la forma de la parte, como el todo difiere de la parte. Aunque el pasaje no lo diga explícitamente, el contexto indica claramente que el Aquinate ve aquí una distinción real entre la forma totius y la forma partis, al menos en el sentido de que la forma de la parte no es realmente idéntica a la forma del todo, así como, por ejemplo, en el caso de hombre, la forma sustancial del compuesto, que es el alma humana, no es realmente idéntica a la esencia o quiridad de la especie, que está integrada no solamente por la forma sustancial, sino por la materia sensible común, huesos y carnes, y que es designada con el término abstracto humanidad. Queda claro entonces, a partir de lo dicho, que quedan así asentadas dos acepciones diversas de forma y materia, y dos tipos diversos de composición en relación con la misma sustancia compuesta hombre, entendida ahora como especie y no como individuo, y así, por lo tanto, como definible. Por un lado, la forma partis, o forma sustancial perfectiva de la materia, y por el otro, la forma totius, o la forma que es un todo constituido de forma sustancial y materia sensible común, que compone con la materia quantitate signata o materia individual, aunque tomada indistintamente.
Se trata de dos modos distintos de entender la composición de la sustancia hombre a partir de partes integrales diferentes, constituyendo necesariamente ambas duplas de partes la definición del compuesto hombre. Así, la dupla forma partis materia prima corresponde al primer tipo de composición según la descripción tripartita establecida en una primera instancia. Hombre como composición de forma sustancial y materia prima. Y la dupla forma totius materia individual, tomada indistintamente, corresponde al segundo tipo de composición según la misma descripción tripartita. Hombre como composición de esencia y materia quantitate signata. En ambos tipos de composición, tanto la forma como la materia han de formar parte de la definición de la sustancia compuesta. Pero ¿qué decir entonces del tercer tipo de composición, a saber, aquel según el cual el hombre estaría conformado según otras dos partes constitutivas, a saber, cuerpo y alma, las cuales integrarían también necesariamente la definición del compuesto hombre? Antes de adentrarnos en la respuesta, debemos señalar que aquí nos estamos refiriendo a la definición real, esencial, establecida a partir de la materia y la forma, y no a partir del género y la diferencia específica. En efecto, Joseph Bobik señala en este sentido que a cada definición por género, diferencia de las sustancias compuestas sensibles, corresponde una definición, que podríamos llamar definición ilemórfica, por materia y forma. Por ejemplo, hombre puede ser definido como animal racional y esto corresponde a su definición por género y diferencia específica. O puede ser definido como un compuesto de cuerpo humano y alma racional humana, y esto corresponde a su definición por materia y forma. De la misma manera, animal puede ser definido como un organismo sensitivo, definición por género y diferencia específica, o como un compuesto de cuerpo y alma sensitiva, definición por materia y forma. Ahora bien, tal como señala Tomás de Aquino en el De Ente, mientras las definiciones por materia y forma son definiciones de todos, compuestos por partes reales integrales, las definiciones por género y diferencia específica son en cambio definiciones de todos, compuestos por todos. Así, por ejemplo, alma y cuerpo en el caso de hombre, expresan partes del todo, que es el hombre, no siendo el hombre ninguna de sus partes integrales. De esta manera, hombre como constituido de cuerpo y alma, es compuesto como una tercera realidad, es compuesta de otras dos realidades, que son sus componentes constitutivos reales intrínsecos. A partir de esto, queda claro que las definiciones por materia y forma constituyen todos compuestos de partes. Por el contrario, hombre, en cuanto constituido por animal y racional, lo es como una tercera noción está constituida por otras dos nociones, y no como una tercera cosa está constituida por otras dos cosas. Así, el concepto o la noción de hombre, desde el punto de vista de lo representado en él, esto es, de la esencia expresada en este concepto, puede analizarse en el concepto de animal, que expresa toda la esencia humana, esto es, el todo compuesto, aunque explicitando solamente aquello que hay de menos determinado en el hombre, esto es, la perfección inferior próxima, que es la de la sensibilidad, y en el concepto de racional, que dice la misma realidad, el mismo todo que animal, aunque explicitando solamente aquello que hay de más determinado en el hombre. Esto es la última determinación o perfección, que es la de la racionalidad.
Ambos conceptos, entonces, animal y racional, expresan toda la esencia y por ello no son partes. Por este mismo motivo pueden predicarse del concepto, del compuesto, y así se dice que el hombre es animal y el hombre es racional. En este sentido, como señala Eudaldo Forment, ambos, animal y racional, sin dejar de ser todos, constituyen o componen la especie hombre, y así las definiciones por género y diferencia específica son todos compuestos de todos. Teniendo presente entonces esta importante distinción, si la diferencia entre el primer y el segundo tipo de composición de materia y forma nos resulta más evidente, no sucede lo mismo en relación con el primer y tercer tipo de composición, a saber, en relación con la composición forma sustancial, materia prima, y la composición alma-cuerpo en el caso del hombre. Y esto por dos motivos. En primer lugar, porque el alma humana es dicha ser, por Tomás, la forma sustancial del compuesto. Y en segundo lugar, porque admitiendo la tesis de la unicidad de la forma sustancial, a la que Tomás suscribe, el alma humana no es sólo aquel principio formal por el que el hombre es racional, sino que también es aquel principio formal por el cual el cuerpo es cuerpo. ¿No incluye ya entonces el cuerpo al alma humana? ¿No debería ser la composición, forma sustancial, materia prima, el único tipo de composición válido en este sentido? Lo intrigante es que cuando Tomás busca ilustrar la composición, forma partis, materia prima, su ejemplo favorito es el del hombre como compuesto de alma y cuerpo. Pareciera ser a primera vista que el compuesto de alma y cuerpo no pretende ser sino un imperfecto ejemplo del primer tipo de composición. No obstante, otra vía de interpretación permite tomar más seriamente esta distinción tomasiana entre el primer y tercer tipo de composición, o sea, entre la composición forma sustancial, materia prima, y la composición alma-cuerpo, señalando que, aunque las partes reales integrales del compuesto no son sino la forma sustancial, que en el caso del hombre es el alma intelectiva y la materia prima, desde el punto de vista de la definición de la sustancia compuesta sensible en términos de sus partes integrales, se hace necesario presentar la materia con un cierto grado de determinación formal. ¿Cuál? Pues aquel exigido por las funciones específicas de la forma sustancial del compuesto. En efecto, tal como señala Tomás en su comentario al libro séptimo de la Metafísica de Aristóteles, en el caso de las formas sustanciales, que son formas en una materia, son un hoc in hoc, se refiere aquí Tomás a las formas materiales, en el sentido no de que tienen materia como formando parte de ellas, sino en el sentido de que son o subsisten por relación con la materia con la cual componen. En este caso, puesto que el intelecto para Tomás no puede concebir una forma de este tipo sin concebir su materia propia, la materia propia de dicha forma debe estar contenida en la definición de la misma, y así en la definición de la sustancia compuesta. El ejemplo que propone Tomás aquí es de lo más elocuente. El cuerpo orgánico debe estar incluido en la definición del alma. De lo contrario, lo específico de dicha forma sustancial nos quedaría perdido. De allí que, para una correcta definición del compuesto constituido realmente de materia prima y forma sustancial, como de sus principios metafísicos reales, sea necesario presentar la materia con las disposiciones y determinaciones requeridas para recibir las perfecciones o funciones específicas de la forma sustancial.
En este sentido, si la composición alma, cuerpo natural orgánico, en el caso del hombre, logra reflejar mejor lo específico de la forma sustancial humana y así de la esencia del ser humano, a nivel de la definición, dicha composición no esconde sino la composición verdaderamente real de alma humana y materia prima, alejándonos así también de una supuesta visión dualista que la expresión compuesto de alma y cuerpo podría llegar a sugerirnos. Concluyo con estas reflexiones finales sujetas a futuras investigaciones. Hemos hablado de diversas maneras de entender la composición de las sustancias compuestas sensibles, poniendo como modelo el caso del hombre y distinguiendo en él distintas partes integrales entendidas a la manera de diversas formas y materias. Si dichas partes integrales hacen referencia a nuestro modo de ver, a aspectos reales diversos que pueden encontrarse en la realidad humana, sin embargo, queda claro que estas diferentes determinaciones no necesariamente constituyen principios metafísicos reales. En el caso de la composición materia prima, forma sustancial, es claro que dicha composición establecida en el pensamiento refleja una distinción y composición real de principios ontológicos reales, los principios físicos de Aristóteles de materia prima y forma sustancial. Menos claro es el caso de la composición esencia-materia individual, existiendo diversas opiniones entre los diversos intérpretes del pensamiento de Tomás. Y aún menos claro todavía el caso de la composición alma-cuerpo, que no parece sino constituir una distinción de razón con fundamento objetivo, claro está, en la realidad o in re. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernanda, por la conferencia. Y damos espacio entonces a las preguntas que han dejado en el chat. Perdón. La pregunta está hecha por el profesor Carlos Casanova. Dice, muy interesante. Creo que a Santo Tomás se refiere a uno de estos problemas cuando en el segundo, en el libro 2 del De Ánima, comenta la definición del alma como acto primero del cuerpo que tiene vida en potencia. Ese cuerpo que tiene vida en potencia es una abstracción. Y efectivamente, como dice usted, la materia segunda, la materia propia y cercana, debe ser mencionada, pero añadiendo en potencia. Se ve que la generación requiere de la unión de los gametos que conforman ese cuerpo orgánico en el estadio de cigoto, cosa que Aristóteles y Santo Tomás no pudieron conocer porque no tenían microscopio y no sabían que hay una organización propia en el cigoto. Me interesa su texto si está disponible o cuando esté disponible. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por su comentario. Efectivamente coincido con lo que usted afirma y, por supuesto, sí, el texto va a ser seguramente ampliado y mejorado, y cuando esté disponible, por supuesto, encantada de acercárselo, pero muchas gracias por su interesante comentario con el cual efectivamente coincido. Sí. Pienso, sí, sobre eso, que es interesante que todas estas, a mí por lo menos lo que me llama la atención en todas estas distinciones, que parecen ser distinciones de partes integrales, es que, bueno, justamente en estos tres tipos de composición, yo considero que no necesariamente todas las distinciones que el intelecto realiza tienen como correlato un ítem entendido como principio ontológico en la cosa. Son claramente distinciones con fundamento en la cosa, en la realidad, con fundamento objetivo, pero no necesariamente
a cada tipo de composición de partes corresponde un principio ontológico distinto. Algunos autores, por ejemplo, no estarían de acuerdo con esto, señalando que en el caso de la sustancia compuesta solo existen dos principios ontológicos reales, que son la materia prima y la forma sustancial. Claramente entonces ese compuesto alma y cuerpo, que a primera instancia nos llevaría a una concepción aparentemente dualista, bueno, en Tomás de Aquino sería, como usted dijo, una suerte de abstracción, no corresponde a dos principios reales en la cosa, y en el otro tipo de composición, que es la composición de esencia, entendida como forma totius, esencia entendida como aquello que está constituido de forma sustancial y materia sensible común, huesos y carnes, más materia quantitate signata. Bueno, ahí hay, digamos, yo entiendo que la biblioteca está dividida y hay autores que señalan que sí existe una suerte de composición real, y por lo menos que identifican en la esencia, así entendida, como un principio ontológico. Hay autores que rechazan esta posición porque sostienen que para Tomás de Aquino los principios reales ontológicos son únicamente tres: materia, forma y actus essendi. Entonces, agregar como principio ontológico esa supuesta esencia hecha de forma sustancial más materia sensible común sería como agregar en la cosa un cuarto principio. Entonces ese es un tema, bueno, sobre el que me interesaría seguir investigando. Bien, ahí llegó otra ¿Puedo decir pregunta algo? del profesor. Ya, Sí, no. claro. No, mejor oigamos la otra. Sí. Ya. La pregunta del profesor Solís dice: muchas gracias, profesora, por su exposición. ¿Se podría afirmar que siempre la definición debe estar alimentada por el juicio, el intelecto que compone y divide, y más cercana al acto de ser? Sí, yo entiendo que efectivamente, o sea, por el juicio lo que se hace es atribuir la definición a lo definido. Por supuesto que la definición como primera obra o como obra de la primera operación del intelecto está intrínsecamente ligada o ligada a la segunda operación del intelecto, que es el juicio. Y por el juicio lo que se hace es atribuir la definición a lo definido, aunque teniendo siempre presente que esa atribución es el juicio, mientras que la definición es solamente los dos términos que componen la definición. Por ejemplo, en el caso de hombre, animal racional. Pero no sería, si yo digo hombre es animal racional, en ese caso el juicio es entendido como la atribución de la definición a lo definido, siendo la definición solamente, o estando constituida solamente por esos dos términos, animal racional, ¿no? La definición en realidad es producto y obra de la primera operación del intelecto, es el concepto en tanto explicitado en sus componentes esenciales. Por supuesto que todo esto se da de manera, o sea, las tres operaciones del intelecto trabajan de manera conjunta, pero digamos siguiendo un orden propio, ¿no? La tercera operación presupone la segunda y la segunda presupone la primera, siendo la definición obra de la primera operación. No sé si eso responde, David, en parte tu pregunta, tu comentario. Bien. Muchas gracias gracias. entonces, Fernanda, por la conferencia magistral. Agradecemos nuevamente entonces a nuestra conferencista y ahora los invitamos y las invitamos a mantenerse conectados para pasar a nuestra cuarta mesa, que moderará la profesora Carolina Lagos. Muchas gracias.